Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Facebook en vivo en esta transmisión que después siempre recuerden que la van a poder volver a vivir en www.escuelapurpulteam.com y también en el Facebook que están viéndolo ahora mismo. Sí, les doy la bienvenida a todos, estoy muy contenta. Hoy tenemos un nuevo coach, la verdad que estoy muy feliz porque es un colega, es un coach que conozco hace ya tiempo y se está preparando para darnos una increíble charla, así que deseo que la disfruten muchísimo. Hoy en Conversaciones que Transforman vamos a trabajar el tema un líder, el líder coach, un liderazgo que multiplica. Una charla para motivar y para desarrollar el liderazgo. Una invitación a que tengas una mirada reflexiva sobre las herramientas y formas de liderar desde el coaching para ser agentes de cambio en las organizaciones. ¿Quién será el ponente de hoy? Gabriel Navas. Él es ingeniero electrónico, ha dirigido equipos de trabajo en mantenimiento industrial, automatización de procesos y ensayos electrónicos, en industrias de seguridad, industria textil, energía y petróleo, en diferentes provincias de Argentina. Además, es coach ontológico, coach ejecutivo, fundó su empresa, su consultora, Ingeniería en Coaching, hace ya 2 años y desde ahí trabaja con empresas realizando procesos de coaching, entrenamientos para desarrollar el liderazgo y equipos de trabajo. Así que le damos la bienvenida a Gabriel que nos va a compartir esta maravillosa charla de hoy. Así que adelante Gabriel, te escuchamos, bienvenido. Bueno, qué linda bienvenida, muchas gracias, Vero. La verdad que para mí un honor, porque como en algún momento te compartí, y muchos quizás saben, muchos no, Vero fue mi coach formadora cuando yo me inicié en el coaching. Así que, y además trabajé algunos procesos con ella. Así que para mí es un placer hoy estar acá compartiendo este espacio y muchas gracias por brindar estos espacios, Vero. Así que más que vos darme gracias, yo te agradezco a vos en ese sentido. Y bueno, la idea es comentarles un poco esto ¿no? Del líder coach, porque me pasó desde que, o sea, yo conozco las empresas o el ámbito empresarial antes que ser coach. Y incluso había escuchado, ¿no? Tanto de habilidades blandas, del líder coach, el facilitador y demás, el liderazgo, y por ahí, desde, desde el ser ingeniero, mucho de eso no lo conocía. Y después de haber transitado en esta carrera y haber disfrutado mucho de trabajar con personas, desarrollar y mejorar por ahí eh, ambientes de trabajo y sobre todo crecer profesionalmente, ayudar a las personas a que crezcan profesionalmente. Me generó la intriga de mucha gente, no sé si conoce o sabe a qué se refiere cuando las empresas dicen se busca líder coach o este término de líder coach. Entonces, por ahí digo, bueno, abordarlo desde mi poca y humilde experiencia, a aportar a aquellas personas que quizás no lo conozcan a qué se refiere, porque por ahí todos los que trabajamos en coaching, hablar de líder coach se nos puede hacer quizás natural, pero aquellas personas que no, incluso tengo varios amigos de las empresas y demás que todavía me siguen preguntando, ¿qué coaching? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces que te fuiste de la ingeniería al coaching? Así que bueno, si esto, aunque sea, permite esa posibilidad de abrir ese mundo a los demás, por mí fantástico. La idea es, no puse diapositivas porque así como de lo que vamos a hablar, es un poco como me gusta crear en general o co-crear con las personas. Con quizás una ayuda en estructura, pero también permitir que fluya un poco, ¿sí? Porque creo que cada persona es diferente. Entonces, en esta charla me desafié a no traer diapositivas, que muchas veces uno se apoya, y permitir fluir. Tengo algunas cositas como para no perderme, pero la idea es compartir. Y también, como dije, co-crear, así que, como te había comentado, Vero, si hay preguntas, comentarios, lo que sea, los traes y los abordamos sin ningún problema. Así que los Perfecto. invitamos a todos a que co-creen esta charla. Ujú. Es más creo, de ustedes que por ahí de nosotros.
Así que excelente, ver. Y me gustaría empezar a hablar de la certeza para abordar este tema. ¿Sí? Una palabra que por ahí en las empresas es, no sé si es común, pero la sensación de certeza o buscar la seguridad, por ahí si la relacionamos, es algo que cuando estudié coaching y empecé a abordar a las empresas desde el coaching me llamó la atención. Porque pensemos en qué es la certeza, digamos. Sí, por ejemplo, yo alguna vez hablaba con personas y me decían, y yo mañana cuando digo hasta mañana, ¿sí? Yo tengo la certeza de mañana me levanto. En todo caso, podemos hablar por ahí de esperanza, ¿sí o no? De fe, pero realmente no tenemos la certeza de lo que pase al otro día, ¿sí? Cuando uno se va a acostar. Fíjense lo que pasó, a ver, esta pandemia que estamos viviendo en este año, digamos, si alguien creía en la certeza, creo que con esto se terminó de erradicar ese concepto que en realidad no tenemos certeza sobre las cosas. ¿Cuántos viajes se tuvieron que suspender? ¿Sí? Cosas que incluso, no sé, pasajes comprados, fiestas, casamientos, un montón de cosas que dábamos por hecho y de golpe un fenómeno externo nos cambió a todos, nos modificó, entiendo, para siempre, ¿no? Porque de esto vamos a transitar, a salir, pero algo nos marcó, ¿sí? Entonces, por ahí cuando yo me refería a certeza en las empresas, lo relacionamos con los líderes tradicionalmente en cuanto a la seguridad, ¿sí? Ah, se contratan líderes por ahí con mucha experiencia para hacerse cargo de un equipo, ¿sí? Porque tenemos la certeza que la experiencia es lo que va a brindar que esa persona traiga competencias técnicas, ¿sí? Habilidades y demás para llevar adelante lo que sea el área, el servicio, producto, lo que lo hayan llamado a liderar a esa persona. Y hay una frase que siempre me gustó cuando escuché y leí a Daniel Goleman, que él habla de que contratan a los CEOs las empresas por sus competencias técnicas, por sus habilidades intelectuales y los despiden por su poca inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos por ahí de certeza, ¿sí? Tenemos que, digamos, hablar de certeza, ¿sí? A mí me gusta hablar más de fe o de posibilidades, pero hay que empezar a revisar, ¿sí? Como líderes, esto de la certeza, porque nos puede jugar una mala pasada, por ponerlo de alguna forma, cuando creemos que está todo bien, ¿sí? Volvamos a este año, ¿sí? Las empresas, yo conozco empresas que habían programado para este año en sus presupuestos inversiones, crecimiento, contratar nuevo personal, y de golpe fue todo lo inverso, ¿sí? Entonces, movernos como líderes, más que como líderes, hablaría de cualquier persona en una organización. De hecho, cada persona, aunque no tenga un grupo o un equipo a cargo, de alguna forma lidera su trabajo, ¿sí? Lidera su vida. Entonces, movernos con la total seguridad de que tenemos certeza nos puede estar condicionando a cómo vamos a encarar el hoy y el mañana. Y hablaba de esto de los líderes que las empresas buscan seguridad, competencias técnicas, de la experiencia, ¿no? Y a mí me gusta hablar de la certeza o la experiencia, las competencias, como movernos en un circuito, ¿sí? Como que creamos, ¿sí? Con la experiencia, con los errores de aprendizaje, por decirlo, un circuito. Puede ser un circuito para caminar, un circuito de autos, lo que les guste. Pero es como un circuito cerrado. Y mientras nos movamos en el circuito, que una vez allanamos, que una vez ya transitamos, estamos dentro de lo conocido, estamos en control, como a veces se le suele llamar. Ahora, no estamos solos en la vida, en las organizaciones, en ningún lado. Y ese circuito no lo controlamos solo nosotros. Existen fenómenos externos e internos que van modificando, ¿sí? Entonces, creer que tenemos la certeza o movernos bajo el absoluto criterio de que tenemos el control y que lo que sabemos y la experiencia es lo que nos va a permitir afrontar el futuro, como decía recién, nos puede hacer pisar en falso, nos puede hacer que de golpe nos encontremos en un circuito que cambió su ruta, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a estar muy preparados para un pasado, ¿sí? Para lo que ya pasó, porque la experiencia en sí es haber aprendido del pasado, pero no tenemos la certeza del futuro. Nos podemos apoyar, podemos abrir posibilidades,
pero siempre tenemos que tener la capacidad de dudar, ¿sí? No dudar en el sentido de ser, como alguna vez escuché a alguien, no hay que ser, digamos, anárquico, de desafiar a todo porque sí, por el desafiador serial, sino de tener la capacidad incluso de primero dudar de uno, de qué estoy teniendo o creo que tengo la certeza, ¿sí? Eso que, para los que no conocen el término, hablamos por ahí de creencias limitantes, ¿sí? Todos tenemos creencias, ¿sí? El término limitante, en todo caso, sería un juicio, pero todos tenemos creencias, y lo que tenemos que revisar es por qué creencia, o sea, qué nos está permitiendo o no esta creencia, y por qué la cambiamos. Porque básicamente lo que hacemos cuando eh, analizamos una creencia, si no nos está sirviendo, lo que hacemos es modificarla por otra. Nos movemos bajo creencias, ¿sí? Bajo la historia que nos contamos todo el tiempo. ¿Y por qué estoy hablando de certeza y duda? Porque acercándonos a lo que estamos hablando de líder coach, el coach lo que hace, ¿sí?, en su trabajo diario es desafiar creencias, hacer preguntas, invitar a abrir la posibilidad, ¿sí? Entonces ahí empezamos a llegar un poco hacia lo que estamos hablando del líder coach. El líder coach no se busca para que trabaje con certeza, ¿sí?, con absoluto control sobre las situaciones. Se busca para que sea un facilitador, para que dude, ¿sí?, de sí mismo, en este sentido que decía recién, de preguntarse, de abrir posibilidades a, bien, lo que sé me permite llegar hasta donde he estado, ahora, lo que creo que sé me va a permitir avanzar, ¿sí? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué otras, no solo herramientas, sino habilidades necesito desarrollar? Y lo mismo para el equipo de trabajo. Hay muchos ejemplos, a cada uno de ustedes se les va a ocurrir, cada uno se le va a venir distintos ejemplos, pero yo me acuerdo que en mi segundo trabajo estaba en una empresa de mantenimiento y me habían encargado de ir a relevar las fallas de máquinas, ¿sí?, para hacerles el mantenimiento. Y en base a eso se programaba después cómo mejorar, cómo automatizar las máquinas para mejorar. Esto desde arriba, ¿sí?, desde los jefes. Y cuando me encontraba relevando, hablaba con los operarios de las máquinas y a veces habían cosas que yo les comentaba, se va a hacer esta modificación por esta falla y demás, y los mismos colaboradores, los operarios me decían, eso no va a funcionar. Entonces decía, pero ¿por qué? Me explicaban con todo el amor de ellos y me decían, mira, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y yo decía, y se rompen la cabeza arriba para tratar de modificar cosas, con toda la buena predisposición de hacer las cosas mejor, pero se están perdiendo la experiencia, la riqueza que hay en preguntar, en la gente que tienen abajo, ¿sí? Hay un libro de Rafael Echeverría que habla de la empresa emergente, ¿sí? Y él habla del mando y control, ¿sí?, que es el sistema tradicional de gestión de empresas, ¿sí?, en donde de arriba se dice qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? El líder sabe, ¿sí?, el líder diseña todo lo que hay que hacer y cómo debe hacerse y se transmite a los colaboradores. Y, digamos, quizás años atrás, varios años atrás, eso podía todavía funcionar. Pero hoy las personas, eh, incluso con compartir el conocimiento y la globalización, esperan otros desafíos, esperan otra clase de cosas. Entonces, no involucrarlos en el proceso creativo, por decirlo así, de la innovación, de las soluciones, de las posibilidades en una empresa, es cerrar la puerta a un montón de conocimiento y experiencia que dijimos que puede aportar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sigue buscando a los líderes que tienen que tener la respuesta a todos. Y realmente no existe la respuesta a todo, no la podemos tener. En todo caso, podemos tener alternativas de decisión, de análisis, de posibilidades. Entonces, el líder coach, cuando hablamos de esta palabra, de este rol, es una persona que se transforma en un facilitador, no en alguien que dice qué es lo que hay que hacer. Por supuesto que tiene la parte directiva, que tendrá la bajada de la empresa hacia dónde quiere ir, ¿sí?, hacia dónde es el rumbo de la empresa. Pero cómo llega a eso puede ser construido, y utilizar al equipo de trabajo para eso es una de las cosas que más empodera y permite, en situaciones como las que hemos vivido este año, tener flexibilidad, dinámica, nutrirse de no tener la única respuesta, porque ¿qué termina pasando con esta clase de líderes que tienen que verse en los problemas de resolucionar todo, de tener siempre la respuesta? Todas las personas
influimos en el resto de las personas. Y si tenemos un rol de liderazgo, influimos en el resto de las personas. Para bien, para mal, ¿sí? Que son juicios de valor, pero influimos. ¿Y qué sucede? Creamos cultura. ¿Por qué? Porque como líderes nosotros empezamos a crear hábitos con nosotros mismos y con las personas. Y los hábitos generan costumbres. Y las costumbres generan cultura. Entonces, como líderes tenemos que revisar muy bien qué hábitos estamos desarrollando en la gente, en nuestro equipo de trabajo. Porque eso se va a transformar en cultura. Y las culturas son muy difíciles de transformar. Se pueden transformar, pero son difíciles y llevan mucho tiempo. Y si, por ejemplo, mi equipo de trabajo en Argentina a febrero del 2020 era un equipo que andaba muy bien, pero dependía de todas las soluciones las brinde yo, marzo, abril y en adelante de este año, y lo he visto, no es que estoy poniendo solamente hipótesis, se vieron muy perjudicados. ¿Por qué? Porque incluso cuando el líder se planteó el decir, bueno, a ver qué posibilidades construye mi equipo y pregunta, no está esa cultura de preguntar. La cerró mucho tiempo atrás. Entonces, fíjense si no les ha pasado alguna vez de que alguien se permita preguntar y junta a todo el equipo de trabajo, empieza a preguntar y habla desde la apertura, desde integrar y demás, y nadie opina nada. ¿Sí? Eso es porque se creó una cultura de donde nadie puede hablar, en donde se acatan las órdenes que se transmiten desde arriba. Entonces después sucede lo contrario. Sí, mira, nosotros hemos abierto al diálogo, pero nadie quiere opinar, nadie se compromete. No sé si nadie se compromete, me parece que la posibilidad se cerró antes. Entonces ahora se va a tener que crear una nueva cultura en donde las personas empiecen a abrir las posibilidades de aportar. Y Y además, sí, Vero. Gaby, esto que mencionás, ¿no? Cuántas veces pasa en las organizaciones, en los equipos, pero también en las formaciones, ¿no? Esto de la miedo, la timidez. Ahora, qué importante tomar esa conciencia de saber que podemos generar estos espacios. Y esto es algo que se puede crear desde una cultura, donde vamos creando hábitos que permitan, por ejemplo, para que una persona pueda hablar, que sienta una seguridad de aportar y de que lo que va a decir lo puede decir desde el no saber y no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que hay un juicio donde si yo digo algo que no sé, corre riesgo mi trabajo. ¿No? Corre riesgo, ¿por qué? Porque es lo que venimos, lo que está acá detrás nuestro, ¿no? Que nos dice, si yo muestro ignorancia, si muestro incompetencia, pero evidentemente es lo que se viene porque como decís vos, para liderar debemos ir incorporando esto, debemos ir incorporando la duda, la certeza, ¿no? Entre la duda y las no certezas, ya no vamos a tener todo tan claro, empezamos a hacernos preguntas y a fomentar un espacio reflexivo entre los equipos de trabajo. Me parece muy valioso tomar en cuenta esto, porque creo que es el cambio que se viene. Tal cual. Y además, ahí me hacías acordar cuando decías esto, ¿no? De la duda, el miedo, de las culturas empresariales, justamente basándose en la certeza, en la experiencia, en querer tener todo controlado, eh, que es distinto de conseguir resultados, eh, han fomentado esto de cerrar las posibilidades de lo que decías vos. No puedo permitirme el no saber. Yo como líder tengo que dar respuestas y si no las sé las tengo que inventar, pero con las metidas de pata que eso puede conllevar. Pero si no nos permitimos dudar, si no nos permitimos preguntar, ¿sí? No vamos a nunca permitir equipos. Hoy está muy de moda hablar de equipos dinámicos, creativos, flexibles. ¿Sí? Si nosotros no podemos abrir la posibilidad al diálogo, y hemos creado esta cultura en donde no se opina, porque hay miedo, el miedo es una buena emoción que nos protege, pero también puede paralizar, puede permitir que no haya, puede hacer que no haya avance, ¿sí? Ahora, desde la confianza, ¿sí? Es cuando se han hecho los cambios, cuando se ha avanzado. Las personas con confianza, piensen ustedes un segundo cuando han tenido plena confianza en algo, ¿sí? En algo que se sientan sumamente confiados. Sienten que se pueden llevar el mundo por delante, ¿sí? Lo mismo sucede en las organizaciones cuando se les brinda confianza a las personas. Pero eso no nace, digamos, de que yo diga, bueno, me voy acá y voy a empezar a preguntar y voy a que mi equipo contribuya. ¿Por qué? Porque, acuérdense, hemos hablado, tenemos una cultura creada, hay que modificarla.
hay que empezar por hábitos para desarrollar costumbres que desarrollen cultura. Entonces, a veces vamos a escuchar, sí, pero yo ya le dije, les pregunté de más, le dije 10 veces. Bueno, vas a tener que decirlo 100, vas a tener que decirlo 1000, porque son culturas arraigadas, y para transformar eso va a costar y va a llevar un proceso. Ahora, los cambios que eso va a permitir generar van a ser muy productivos para la empresa. Y me gusta armar en términos productivos porque parece que cuando hablamos de preguntar, de la vulnerabilidad, del líder coach, parece que es simplemente para que la gente esté contenta y feliz en las organizaciones. Yo diría que eso es el plus, ¿sí? Que van a estar felices y contentas y van a tener compromiso. Pero eso se va a ver directamente reflejado en productividad, ¿sí? ¿Cuántas veces por un problema de conflictos entre áreas, de que entre dos personas, dos líderes o responsables o jefes, según el cargo, no se hablan, hay trabas burocráticas que no permiten que fluya, digamos, el servicio, producto, lo que la empresa trabaje, y con los costos que eso conlleva? Entonces, eh, volviendo al tema de la duda o la pregunta más bien, ya hablando de que los coaches hacemos preguntas, es la pregunta lo que permite, o sea, la duda de la pregunta es lo que ha permitido el avance de la humanidad, ¿sí? Cuando el cuerpo para las culturas era sagrado, ¿sí? Y nadie lo podía abrir, hasta que alguien dudó y dijo, bueno, pero yo quiero ver, quiero qué pasa adentro. Y bueno, y arranca lo que sería la anatomía, ¿sí? Con eso todo lo que es la ciencia, la parte de la medicina. Cuando alguien se planteó, no, pero no sé si llegando al final del mar nos caemos, ¿sí? Y entonces preguntarse y dudar, de vuelta, no anárquicamente o preguntador serial porque sí, sino preguntarse desde la curiosidad, desde honestamente ser curioso, decir, ¿y qué pasa en vez de esta cultura y del por qué no? ¿Sí? Porque la experiencia algo que nos va a permitir es tener la seguridad de todos los por qué no. ¿Sí? Y está bien, hay que tener para no mandarse a un vacío. Pero también hay que preguntarse el por qué sí, abrir la posibilidad y empezar a hacer ese análisis y el preguntar. Entonces a esto va, y ahora voy a avanzar un poco más hacia lo que sería el líder coach en un equipo, ¿sí? En donde el líder coach, como dije antes, se transforma en un facilitador. ¿Por qué? Porque hay etapas de nuestros colaboradores en el equipo, ¿sí? Donde alguien inicia, entra y va a necesitar quizás una ayuda, un acompañamiento, ¿sí? Y no todo lo que le vamos a preguntar lo va a quizás poder responder. Pero así todo, aunque lo ayudemos en esa etapa inicial, a través de las preguntas vamos a generar confianza y vamos a construir que esa persona desarrolle potencial. Porque si en vez de decirle, mira, yo haría esto, o te recomendaría hacer esto, o tenés que hacer esto, si yo se pregunto y construyo alternativas, por supuesto, lo acompaño, y cuando encuentro una respuesta que por ahí, desde cierta experiencia, puedo entender que no puede, que puede cerrar más posibilidades que abrir, puedo ofrecerle, pero a través de preguntas, no a través de ser directivo o aconsejador. ¿Por qué? Porque en un principio va a ser mucho más fácil que yo le dé consejo a una persona que no sabe, ¿sí? A mí me va a resolver el problema rápido de decir, anda y hace esto, y listo, porque tengo la experiencia. Pero cuando esa persona aprenda a hacer eso que yo le dije, después ya pretendo que se independice. Pero no lo voy a poder independizar nunca porque es todo lo que he creado, esa cultura, porque no solo a veces hablamos cultura y parece que hablamos de todo, pero también es cultura entre la forma de darse la relación con una persona, ¿sí? La parte de los distintos sistemas que podemos integrar en una organización, con una persona, con mi equipo, con toda la organización, con otras áreas. Entonces, si yo fomento una consultoría en cuanto a, como líder, capacito y enseño y digo qué hay que hacer, cada vez voy eh, dependizando más a mi equipo, de que yo lo aconseje, de que me consulten, ¿sí? En cambio, si yo ofrezco preguntas, ofrezco posibilidades y alternativas y se construye, a esa persona la voy empoderando, esta palabra que está tan en auge, y la voy facultando para que tenga su potencial de saber que construye desde lo que esté haciendo desde sí mismo, que las decisiones que se tomaron fueron colectivas y no una responsabilidad trasladada de mi jefe, sino que me da a mí la confianza para crecer. Y no solo empodera, sino que independiza, porque esa persona aprende a ser otro facilitador, ¿sí? Otro traidor de soluciones, no de problemas. Porque muchas veces, y me incluyo, me ha pasado en mis primeras experiencias como líderes antes de estudiar coaching, eh,
después todo el tiempo tenía que estar solucionando, no podía abordar a la visión del equipo, a crecer, a avanzar hacia adelante en tareas que me demandaba la empresa, porque tenía que estar solucionando con el equipo. O sea, ellos quizás ejecutaban, pero yo tenía que estar todo el tiempo abordándolos para solucionarles las cosas. Entonces, el líder coach en ese sentido se vuelve un facilitador para el equipo, para las personas y para la organización, a través de las preguntas. Hay un ejemplo muy claro que brinda John Whitmore en su libro de coaching, y él habla el libro tiene ya sus varios años, pero es tan vigente como cuando salió. Y él habla, por ejemplo, de que si un capataz en una obra le dice a alguien que vaya y busque una pala, ¿sí? Que está guardada en tal lugar, si esa persona va, porque el jefe tiene la autoridad y lo manda, va y busca la pala en tal lugar y no la encuentra, lo que va a hacer es volver y decirle, no estaba la pala en ese lugar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Que esté la pala en ese lugar o, o tener una pala? Si en cambio se pregunta, ¿quién sabe dónde hay una pala o dónde podemos encontrar una pala? ¿Quién la quiere buscar? ¿Sí? Está abriendo preguntas con posibilidades. Aquel que diga, yo busco la pala, ¿sí? Asume la responsabilidad por decisión propia, ¿sí? No porque me dieron la orden. Y segundo, si cree que está donde antes yo hubiera dicho, cuando no la encuentre, va a ir a otro lugar y así, y no va a volver hasta que no encuentre la pala, o eventualmente va a volver diciendo, no encuentro una pala, ¿alguien sabe dónde hay una pala? Pero permitimos gestionar cambios, responsabilidades. Esto de la palabra tan usada de delegar, ¿sí? O delegación efectiva, ¿sí? Que no se trata de trasladar tareas, se trata de que la gente asuma la responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer, alineado con el proceso del equipo. Entonces, la pregunta es lo que abre la posibilidad. Por eso hablamos del líder coach, porque es alguien que lidera, pero lidera desde la pregunta, desde hacer crecer a las personas, ¿sí? Incluso John Whitmore habla de que dice, de última, vos como líder tenés la posibilidad de dejar que tomen la decisión aunque no estés de acuerdo. Y si ves que el rumbo que toman no es lo que vos esperabas, como líder tenés la capacidad de decir, no, vamos a modificar esto. Pero diste la posibilidad de la apertura, ¿sí? Ahora, si vos, tu equipo sigue como vos dijiste y se equivocan, se va a ver impactada tu autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuántas veces habrán escuchado entre pasillos decir, yo le dije que se iba a equivocar, pero bueno, él es el jefe, ¿sí? Esa clase de cosas podemos transformarlas con culturas de líder coach, desde la pregunta, desde abrir la posibilidad. Otra cosa, Gaby, que creo que el modelo tradicional de trabajo, incluso esto viene de la educación tradicional, donde está debería haberlo sabido. Debería saber, debería tenerlo todo claro, ¿no? Y creo que ahí aparece una contraposición a esto, ¿no? A este nuevo modelo, esta nueva forma de liderar equipos de trabajo, donde un líder tiene la capacidad de comunicar de forma efectiva, hacer preguntas, como vos decís, y no interpretar que la persona debería saber, sino comunicar de tal forma que también incluso en el caso que no lo sepa puede enseñar y puede duplicar esa información, con lo cual me parece fundamental, ¿no? Creo que estamos en un cambio de paradigma y creo que las organizaciones que puedan tener un coach que los acompañe en esos procesos a aprender a liderar, por el contrario de ser jefes, o sea, porque venimos desde la cultura de donde sí o sí nos paramos como jefes. Y esto es un cambio de forma en la interpretación que trabajamos, que lideramos, que acompañamos a los equipos. ¿Sí? Tal Bien. cual. Y no sé si vas a compartir algo más o una pregunta o algo, Vero. Sí, tenemos acá, teníamos unos comentarios para leer, pero se me colgó el Facebook, así que Ah, ahora bueno. yo lo leo ni bien me vuelva a cargar. Bueno, avanzo entonces. ¿Y por qué también en esta charla del líder coach, liderazgo que multiplica, hablamos? Porque todo el tiempo dijimos estamos creando cultura, ¿sí? Todo el tiempo como líderes creamos cultura en nuestro equipo. ¿Y qué sucede? Si alguien desde su primer día, si yo lo abordo desde esta perspectiva, desde este nuevo paradigma de construir, de co-crear las relaciones, ¿sí? Y el equipo de trabajo, cuando esa persona
¿sí? ¿Qué aprendió? No aprendió a que le den consejos, aprendió a desafiarse a sí mismo, a que tiene el apoyo de su líder, que construye posibilidades mediante las preguntas. Y a veces hasta inconscientemente, pero adopta ese modelo. Cuando uno a esa persona que ya se desarrolló, creció, por ahí lo pone a acompañar a una nueva persona en un equipo de trabajo, ¿qué modelo va a utilizar? Lo mismo. Entonces esa persona se empieza a transformar en otro líder, ¿sí? Y empieza a hacerse una multiplicación en ese sentido del liderazgo. Ya no, no trabajamos, como decíamos antes, desde el yo aconsejo. Entonces, si yo aconsejo, yo aprendí a hacer algo porque a mí me lo dijeron que lo tenía que hacer así. Y nunca me dieron la posibilidad de preguntarme por qué. O me pregunté, pero nadie me respondió porque así se hacía. Porque no había posibilidad de la duda. Entonces, cuando yo tengo que enseñar a alguien con toda la buena predisposición, lo voy a hacer porque a mí me dijeron que así. Y voy a repetir ese modelo. Y cada vez más vamos creando equipos, si mantenemos esa cultura, más estructurados, más rígidos, que de vuelta, mientras se muevan en el circuito que conocieron, iba a funcionar. Pero en cuanto a ese circuito, no por causas internas, por causas externas a veces se vea modificado, empiezan las famosas crisis, ¿sí? O empiezan a haber conflictos y demás, ¿sí? Que nadie, estoy seguro, ha vivido una crisis en equipos de trabajo. Este, bueno, esas cosas. Entonces, eh, esto de multiplicar los líderes, una de las cosas que se viene y las empresas ya están, de hecho, trabajando, cuando digo trabajando a nivel mundial, porque muchos quizás de los que están acá lo saben o no, lo comparto igual. Lo que antes se llamaba recursos humanos, ¿sí? Hoy a nivel mundial se está llamando gestión de talento. ¿Sí? O sea, cambia el enfoque, ¿sí? Desde la perspectiva de la persona, ¿sí? No solo cada vez más humanizada, sino esta palabra talento. Y traigo esto porque cuando hablamos desde el liderazgo, desde el líder coach, del ser líder coach, algo que permitimos es que prevalezca la confianza y el desarrollo potencial de las personas. Y hablamos de potencial porque siempre me ha resultado curioso que, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, ¿sí? En una persona se miden en lo que hizo y bajo el estándar de lo que tendría que haber hecho, como decía recién Vero, lo que debería, lo que tendría. Pero no en lo que puede hacer, ¿sí? No en el potencial. Estamos siempre como trabajando hacia atrás. Entonces, incluso hasta el feedback, ¿sí? Que hoy se empieza a transformar en feed forward, ¿sí? De ir hacia adelante, que es de acompañar a esa persona a que crezca, que vaya hacia adelante, a que libere su potencial. Ahora, si yo como líder tengo la creencia de que tal persona no tiene el potencial o no tiene la confianza, no puedo abordarlo como líder porque absolutamente todo lo que haga va a estar filtrado en mi modelo mental bajo esa creencia. Entonces hay que trabajar muy fuerte en uno, ¿sí? A veces me ha tocado dar algunas charlas, cursos en grupos de líderes. Y lo primero que sucede es que están esperando que tengan tips para, para manipular a la gente, para que haga caso a lo que yo quiero que hagan, ¿sí? O sea, parece que ese es el concepto de herramientas para poder decirle a la gente que haga lo que yo quiero. Y si mantenemos ese concepto, ¿sí? O sea, si seguimos creyendo que una persona no tiene potencial y no podemos tener confianza, vamos a tener que primero trabajar nosotros en nuestra propia creencia, desafiar en esta certeza y permitir la duda, aflorar de que, bueno, si dejo de encarar a esta persona o a este grupo de personas de esta forma, y lo abro desde las posibilidades, ¿sí? Se van a llevar sorpresas en lo que la gente devuelva, ¿sí? Porque todas las personas tenemos potencial para lograr los objetivos que nos propongamos. A veces no los estamos viendo, a veces no sabemos dónde buscar los recursos, ¿sí? Recursos externos, recursos internos, habilidades internas, pero lo tenemos. Entonces, eso es una de las cosas, y ahora llegando a la, a la parte, digamos, donde empezamos a cerrar esto y vamos a ver cómo los líderes por ahí pueden trabajar esto, eh, es el hecho de permitir, como decía Vero al principio, el ser vulnerable, ¿sí? A veces en las empresas no hay espacios, ¿sí? Yo no puedo ir a conversar con un colega mío de otra área a preguntarle porque no me puedo mostrar vulnerable. Hay equipos y empresas que sí, porque ya migraron a otra cultura, pero hay veces que no. Y ahí es donde a veces los líderes nos podemos apoyar en el coaching.
¿Por qué? Porque el coaching es un espacio, ¿sí?, de plena confidencialidad, donde podemos ser vulnerables, ¿sí?, donde podemos trabajar en desarrollar nuevas habilidades, en trabajar esto de la duda, de dejar un poco de lado la certeza, con alguien que no nos va a juzgar, como en este caso somos los coaches, ¿sí? Los coaches, ¿qué vamos a hacer? Y por eso estamos hablando acá de líder coach. Hacer preguntas, ofrecer alternativas, con plena confianza en que nuestro cliente, la persona que va a trabajar, puede lograr lo que se propone, ¿sí? Una de las cosas que es esencial en un coach, y lo tiene que demostrar, es la confianza en el cliente, la confianza en el proceso, que la persona va a lograr lo que se propone. Y a través de eso, el coach, al igual que el líder coach, no va a aconsejar ni le va a decir qué tiene o qué no tiene que hacer. Va a construir confianza en la persona, en el cliente, y la responsabilidad de tomar el control de su vida, de sus decisiones, a través de las preguntas. Cuando uno responde una pregunta a sí mismo, ¿sí?, eleva la conciencia. Cuando alguien le ofrece preguntas o uno mismo se hace preguntas, y encuentra respuestas que antes no había encontrado, lo que estamos haciendo es elevando la conciencia. Al elevar la conciencia, lo que tenemos es mayor habilidad para movernos, ¿sí?, para movernos en cualquier territorio que necesitemos. A veces, no es que no tengamos las habilidades o los recursos, simplemente no estamos tomando conciencia. Muchas veces le llamamos el coaching ontológico el observador que estamos siguiendo, ¿sí? Y al cambiar ese observador, al tomar conciencia, surgen nuevas posibilidades. Y a veces parecía algo muy simple, pero las creencias que tenemos arraigadas no nos permiten ver eso. Esto de, vuelvo a usar lo que decía Vero, del tendría, el debería, esas creencias a veces nos están sesgando la mirada que tenemos del mundo, ¿sí? Sí, está esta frase que a mí me cambió, me ayudó mucho, es que el que no vemos las cosas como son, sino como, como nosotros las observamos, ¿sí? Nuestra propia creencia. Filtramos desde ahí. Y desde ahí construimos posibilidades o cerramos posibilidades. El permitirse, si no lo tenemos en un espacio de vulnerabilidad en la empresa, el permitirse trabajar con un coach, ¿sí?, va a permitir soltarnos eso. Incluso algo que es fantástico y muchas personas lo transmiten, cuando, cuando sueltan esto de la certeza, es el no tener que estar sosteniendo, ¿sí?, la posibilidad de equivocarme y el defender mi creencia a morir, ¿sí? Eso desgasta y genera un gasto de energía tremendo, porque todo el tiempo tengo que estar parado desde este lado defendiendo mi postura y por qué sí, ¿sí? Y hay una frase que escuchaba la otra vez de José, ya me voy a acordar el nombre, es un profesional que trabaja dando cursos de liderazgo y demás en México y en el mundo, y él decía, es mejor rectificarse que petrificarse, ¿sí? Porque a veces con nuestras propias creencias nos petrificamos, vamos a morir con eso, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Sí? Entonces, por ahí permitir la duda y el brindar el espacio de decir, quizás esto me está cerrando posibilidades, puedo modificar esa creencia, cambiarla, eh, se permite lograr los objetivos. Porque al fin de cuentas, cuando la empresa contrata un líder o eleva a alguien a una posición de liderazgo, lo que está buscando es resultados, ¿sí? Las empresas trabajan por resultados. Y si la creencia del líder le impide lograr esos resultados, por más bueno que sea técnicamente en sus competencias y demás, va a estar cerrando posibilidades. Entonces, si nos permitimos esta duda, si permitimos el trabajar desde las preguntas y dejar un poco de lado la certeza, quizás abramos la posibilidad de lograr los resultados. Vamos a crear culturas, como decíamos desde el principio, mucho más empoderadas, equipos de trabajo que realmente crezcan, y si nosotros hemos desarrollado a todos nuestros colaboradores como facilitadores, como otros líderes que también faciliten a otras personas, lo que tenemos es un equipo dinámico, flexible, que no está cerrado al mismo circuito, como decíamos al principio, que podemos modificar y allanar nuevos caminos para trabajar, ¿sí? Desde la confianza, no desde el permitir ser vulnerables, y no desde el miedo o desde el control, ¿sí? De no, porque si me equivoco, la pago, ¿sí? Cuando eso sucede, no, y mejor no me muevo mucho, porque si me equivoco me van a retar, si me equivoco me van a despedir, si... Entonces, nunca le damos la libertad a las personas, si mantenemos esa cultura, a que crezcan. Había una encuesta eh,
digamos, de lo que eran el desarrollo personal en las empresas, y se le preguntó a más de 10.000 personas que cuánto de su potencial creían que permitían, o cuánto de su potencial aplicaban en su trabajo diariamente. Y el 90% de las personas sostuvo que no más del 20-30% de su potencial lo aplicaba al trabajo. Entonces, ¿cuánto nos estamos perdiendo de nuestros colaboradores, de nuestros equipos? ¿Cuánto las empresas se están perdiendo del potencial humano si aplican del 20 al 30%? Y habrá un 10% que siente que aplica más. ¿Sí? Ese potencial, desde el líder coach, desde las preguntas, desde la confianza, vamos a permitir que crezca, lo vamos a poder desarrollar. Y siempre, como dijimos hace ratito, desde un feed forward y no desde un feedback medido en un estándar que yo creo que tiene que ser, sino en desafiar a la persona a que se desafíe, en invitarla a que tenga confianza en sí misma. Y eso no lo vamos a construir de un día para el otro. Pero como líderes tenemos que estar convencidos y tener plena confianza en nuestro equipo, para desarrollarlo, para brindarle las posibilidades, para que se empodere y para que crezca. Por eso estamos abordando el líder coach, el liderazgo que multiplica. Porque es como decías vos, Vero, es no solo lo que se viene, ya las empresas que quieren mantenerse en vanguardia, ¿sí? Las que quieren estar siempre liderando mercados y demás, empiezan a entender esto de, como hablamos recién, de la gestión de talentos, ¿sí? Si entendemos lo de gestión de talentos, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos que hacer como líderes es gestionar el talento, no limitar el talento. Cuando nosotros decimos tenés que hacer esto y hacerlo así, lo que estamos poniendo es el techo del potencial de la persona. Cuando hacemos preguntas y ofrecemos la posibilidad de se me cargo de para hacer veces, Gabriel, se me está cortando tu audio. No sé si ahí me pueden confirmar en el chat si también se les está cortando. Ah, ahí veo que se le cortó a Gabriel. Bueno, ahí ya vamos a retomar con el contacto con Gabriel. Sí, se cortó, buenísimo. Gracias que me confirman acá, buenísimo. Ahí Vanessa, genial. Mientras tanto voy a leer a Raquel. Decía en los distintos espacios se tiene que cortar el para qué hacerlo, para qué hablar, y si me van a decir que no, el no ya se entiende. Hay que ir por el sí para transformar, ¿no? Tal cual, poder generar esos cambios en la organización. Gracias ahí Raquel por estamos, tu perdón, se aporte. me cortó. Sí, 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 sí. Justo se había entrado a cortar y pensé que era yo, pero después ahí vimos que se se cortó el audio. Sí, sí. ¿Estabas compartiendo algún comentario? Escuché al final Sí, ahí. de Raquel y después vamos a ir a las preguntitas, que no las tengo ahí en el Messenger, sino que lo tengo acá en el WhatsApp. Bueno, fantástico. Lo que iba a hablar ahí al final era que mencionamos compromiso, ¿sí? Que lo creamos a través de que las personas tomen la decisión, ¿sí? Por eso hablamos de preguntas y no de consejos. El tan famoso compromiso o la motivación. Eh, en realidad la palabra desmotivación o estar desmotivado no es algo válido. Siempre estamos motivados a algo, siempre tenemos el compromiso puesto en algún lado. Voy a ponerle un ejemplo, pero tal vez muy radical o drástico, pero es muy visible. Cuando una persona, decimos, está desmotivada o alguien está deprimido y toma la decisión de suicidarse, ¿sí? Imagínense el motivo que tiene, ¿sí? Que lo lleva a, no sé, a tomarse medicamentos, a pegarse un tiro o lo que sea. Imagínense el motivo que tiene para hacerlo, para tomar.
O sea, no es que no está motivado, ¿sí? En todo caso estará deprimido, pero tiene una gran motivación, un gran motivo para suicidarse, ¿sí? O sea, pongo ese ejemplo y es un ejemplo que se utiliza mucho para visualizar algo que no existe la desmotivación. Lo que existe es estar motivado en otra cosa, ¿sí? El no estar alineado quizás con lo que me están demandando, con a dónde tengo puesto el compromiso. Pero siempre estamos comprometidos a algo, siempre estamos motivados. Entonces, a través de construir algo en donde las personas toman su propia decisión, su propia posibilidad, la respuesta a las preguntas, eh, elevamos la conciencia, generamos compromiso y desarrollamos motivación. Las personas se sienten desafiadas a sí mismas, ¿sí? Sienten esto que hablábamos hace un ratito de, está cambiando el paradigma de las personas a trabajar 8 horas, salir, descansar 8 horas y dormir 8 horas, ¿sí? El tan clásico 8-8-8. Las personas ahora quieren que el trabajo como parte de sus vidas también represente algo satisfactorio, también pertenecer a eso, que les represente algo, no estar simplemente trabajando por un sueldo, ¿sí? Para subsistir o para vivir. Entonces, hacerlos parte va a ser generar un equipo comprometido, ¿sí? Y eso solamente lo podemos lograr si empezamos a migrar a una cultura de un liderazgo desde el líder coach, desde el ofrecer la confianza, el dejar un poco de lado la certeza y construir desde la vulnerabilidad, desde las preguntas, ¿sí? Y da muchísimos resultados, ¿sí? Se ve cuando una persona enfoca y cambia esta cultura. Así que yo para ir cerrando esta parte y bueno, abrir el espacio a las preguntas, eh, invitaría a que cada uno reflexione por ahí, ¿qué creencias tienen aquellos que tienen equipos a cargo? ¿Qué creencias tienen de su equipo? ¿Qué creencias tienen de cada uno de sus colaboradores? Y en qué se fundamentan para eso? ¿Y qué pasa si cambian esa creencia y abren la posibilidad? ¿Qué cosas surgen? ¿Sí? Cuando uno empieza a trabajar las creencias, se da cuenta que son eso, creencias, y las puede modificar por creencias posibilitadoras. Y podemos decir, bueno, pero no deja de ser una creencia. No, pero no deja de ser una creencia, pero una abre posibilidad y la otra la cierra, ¿sí? No entramos digamos, en el terreno de si es verdad o no, ¿sí? Entramos en el terreno de abrir posibilidades, porque ya dijimos, certeza no tenemos, lo que podemos construir son posibilidades, ¿sí? Entonces, aunque sea ese pequeño cambio de construir la confianza en uno y en visualizar el potencial que las personas tienen en cambiar las creencias por creencias posibilitadoras de la gente, va a permitir fluir cambios. Y como dijimos al principio, no es de un día para el otro. Se va a necesitar un proceso, pero para eso necesitamos nosotros cambiar y tener una integridad con lo que estamos haciendo, ¿sí? Con nuestros propios valores, de creer en lo que estamos haciendo. A eso es la invitación para cerrar esta parte y bueno, dejar el espacio a las preguntas. Bien, gracias Gabriel. Me mueve mucho esto que traes, ¿no? Porque estamos en un cambio de paradigmas, en un cambio ¿no? Venimos de una revolución industrial donde teníamos que estudiar y nos recibíamos y teníamos profesiones, pero eso está cambiando, está mutando la forma de trabajar, está mutando la forma de, ahora mismo con la cuarentena, ¿no? Están apareciendo los emprendedores, nos estamos dando cuenta que debemos empezar a liderar nuestra vida, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, porque ya el mundo está cambiando y las reglas del juego cambiaron. Y creo que el liderazgo es lo que se viene. Si no me voy a poder liderar, no me puedo adaptar a los cambios. Entonces, qué gran aporte de valor para las personas que pudieron tener la posibilidad de ver esta charla, para abrir los ojos y ver este camino, ¿no? Tal vez van a poder seguir profundizando con vos y esa es un poco la invitación a que después nos puedas dejar tus contactos, Gaby, para que te puedan contactar, para que te puedan consultar. Pero tener un coach en una organización, sea de un emprendimiento, sea de un equipo de trabajo en una empresa, es fundamental. O sea, marca un antes y un después. Y lo digo en mi experiencia porque he trabajado en empresas, porque actualmente desarrollo un equipo de network marketing, donde permanentemente tenemos que trabajar el liderazgo. Si no trabajamos el liderazgo, difícilmente la organización crezca y logre esos resultados. Así que muchas gracias. Y vamos con las preguntas, ¿te parece? Vamos. Dale, sí, fantástico.
Elegí tres porque si no se nos va a ir el tiempo, ya estamos -10. La primera pregunta es ¿cómo crear cultura en un equipo de trabajo? O sea, no está preguntando en la empresa en sí misma, sino en el equipo. ¿Qué le podés responder? Como hablábamos al principio, lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer eh, desarrolla hábitos, ¿sí? Si yo todos los días llego y con mi equipo me comporto de determinada manera y abordo conversaciones de determinada manera, las conversaciones que haga y las que deje de tener, por eso hablaba recién más general, lo que haga y deje de hacer, construye hábitos, ¿sí? La gente se empieza a acostumbrar a lo que yo hago y dejo de hacer de esa determinada forma. Eso, como decíamos, genera costumbres y las costumbres generan culturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo construir? Más que construir, diría modificar, porque todo el tiempo estamos modificándonos. De hecho, para quien haya preguntado, hay una cultura, ¿sí? Si el equipo recién se está integrando, tiene una cultura, voy a decirle así, del desconocimiento, se están conociendo, pero hay una cultura. Va a haber una dinámica que va a surgir, que quizás ninguno la conoce, pero va a surgir. Entonces es fundamental y me parece muy buena la pregunta, porque hay que revisar constantemente qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer para analizar qué hábitos estamos permitiendo que se desarrollen y cuáles estamos limitando también que se desarrollen, ¿sí? Si, volviendo a lo que estábamos hablando, si yo ante una pregunta aconsejo y ahí nomás digo qué hay que hacer, empiezo a construir ese hábito. Si ante una pregunta si ante una consulta de un colaborador yo emito una pregunta de construir posibilidad, ¿sí? De opinar, voy a ponerlo así simple, ¿y vos qué harías en este caso? Por ponerlo así muy simple, cambiamos el paradigma, ponemos a la persona en crear unas nuevas posibilidades, ¿sí? Después debatiremos, podremos estar de acuerdo o no, pero ya creo otro hábito. Entonces, si hago esa primera pregunta, la segunda vez que la persona venga, y vuelvo a ofrecerle preguntas, y así con cada una de las personas empiezo a desarrollar los hábitos. Y los hábitos, como dijimos, terminan generando cultura. Entonces, cultura más bien yo diría modificarla, no crearla, hacia donde nosotros decíamos o la que queramos desarrollar bajo nuestros valores, porque eso también es importante, ¿sí? Desarrollarla íntegra con nosotros, si no vamos a estar actuando, ¿sí? En algo que no, a la larga nos va a traer consecuencias. Entonces, modificar la cultura, todo el tiempo revisando en uno. El trabajo de un líder arranca por uno, no por el equipo. A partir de uno, puedo construir a los demás. Wow, clarísimo, clarísimo, me encanta porque quiero que puedan comprender el valor de lo que trae Gabriel, ¿no? Porque cómo, cómo construimos esa dependencia, el líder cómo genera esa dependencia, bueno, dando las respuestas. Ahora, ¿cómo construimos el liderazgo? Fomentando preguntas, generando preguntas que le ayuden a las personas a buscar esas respuestas, porque de esa manera se va generando el hábito de buscar respuesta, por el contrario de recibir respuesta, ¿sí? Creo que marca una diferencia muy clara, así que gracias Gaby. Acá está. Está interesante esta pregunta. ¿Cómo confiar en el equipo cuando este equipo, la voy a reformular un poquito, cuando este equipo le falló, o al menos el jefe interpreta que le falló? Bueno, fantástico que se haya usado la palabra interpreta, ¿sí? Porque, Tal porque es cual. lo que estamos hablando, de la creencia, ¿sí? Y fíjate, retomando lo que hablábamos recién, de primero trabaja uno, ¿no? Yo no puedo construir confianza, ¿sí? Si yo no creo primero. No puedo, digamos, creer en otras personas y desarrollar la confianza en el equipo si yo no creo primero en lo que tenga que creer, o lo voy a poner así, ¿sí? Porque las creencias, como dijimos, se modifican, ¿sí? Se modifican no en razón de si es verdad o no es verdad, sino en qué construye posibilidades, ¿sí? Al fin y al cabo, estamos por resultados, ¿sí? La felicidad es un resultado, ¿sí? A donde aspiramos es un resultado, las metas son resultados. Entonces, sea lo que sea el resultado, construir confianza arranca por uno. Necesito hacer un fuerte trabajo en yo creer que puedo
volver a tener confianza, ¿sí? En sacar esa interpretación del lado, ¿sí? Y por ejemplo, algo muy útil que he visto hacer a personas es ahora volvamos a la duda, el dudar, el decir, bueno, quizás yo lo estoy interpretando, y si le busco una buena posibilidad o alternativa a por qué hicieron eso, ¿sí? ¿Desde qué punto podría haber lo positivo? De vuelta, no se trata de si es verdad o no, se trata de lo que a mí me permita. Si yo necesito crear confianza de vuelta y sostengo la creencia de que me fallaron, o interpreto que me fallaron, el objetivo no lo voy a poder cumplir. Por más que, vamos a poner entre comillas, tenga razón. Entonces, ¿cómo? Primero modifico mi creencia. Primero busco el por qué sí. De hecho, en la programación neurolingüística, uno de los presupuestos, no quiero meterme en otro tema, pero para fundamentar esto, eh, habla de que cualquier conducta humana, la intención de cualquier conducta humana es positiva, ¿sí? Lo cual después que traiga perjuicios no se justifica. Pero todas las personas hacemos algo de alguna forma con una intención de fondo, a veces incluso desconocida, positiva, ¿sí? Para salvarnos nosotros mismos, para ayudar a otra persona, para proteger, para defender lo que sea. Pero toda conducta humana tiene una intención positiva. Entonces, necesito modificar la creencia de que me fallaron, en ese caso particular, de que perdí en eso la confianza, y construirla primero en uno, trabajar, y ahí requiere desprender el ego también, de la certeza, ¿sí? Como hablábamos al principio, y dudar y decir, bueno, abro la posibilidad. Yo estoy interpretando, pero no es así, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, y a aquella persona que le había preguntado, dígaselo a sí mismo, esto que estamos diciendo, las famosas declaraciones que a veces hablamos, hágase estas preguntas y va a ver que aparecen las posibilidades, ¿sí? No porque lo estemos diciendo, sino porque el lenguaje es el camino del pensamiento, y si el lenguaje que utilizamos va a condicionar lo que estemos pensando. Así que creo que arranca por uno, en cambiar la creencia. Bien, gracias Gabriel y gracias Juan por esta pregunta que nos regalaste ahí en el chat del Facebook. Mabel dice, me ocurre continuamente que creo que nadie va a hacer las cosas bien o como yo. No sé si le querés aportar valor a eso, a ese comentario de Mabel. Me- Para, ¿querés ofrecerle vos una pregunta a Vero para que no pase, para fundamentar lo que estamos hablando? Si no, yo le ofrezco una pregunta, pero para que veamos lo que estamos construyendo. Sí, en realidad, Mabel, ¿a qué te referís primero, no? Con que nadie va a hacer las cosas como yo. ¿Qué es hacer las cosas como vos? Y desde ahí me parece que, desde esa información, me parece que podemos fomentarle más preguntas, ¿no? Tal cual. Y después, ¿quién dice que así tienen que hacerse las cosas? ¿Y para qué? ¿Sí? Pues no vamos a decir que tengas o no razón, de bueno, no ese es el punto, sino con tu posibilidad. Porque ¿qué posibilidad te está brindando esa creencia? Porque no deja de ser una creencia. Todo lo que pensamos las personas son en base a creencias. Entonces, desde ahí. Gracias, Vero, a vos por la pregunta. Siempre lista para preguntar. Ahí Esteban desafiante. dice, habría que ver quién ha fallado, ¿no? Esto cuando vos hablabas de la falla. Última pregunta, sí, porque ya estamos a 2 minutitos de cerrar. Una persona que quiere, a ver, lo que quiere es, voy a hacer un resumen de todo lo que escribe, pero una persona que quiere crecer en su empresa y quiere una recomendación tuya. ¿Qué tiene que hacer? En verdad se siente un poquito estancada y lo que quiere es crecer en esa empresa, en el puesto que se encuentra actualmente. Eh, A ver, desconozco todo el contexto y así todo voy a emitir una opinión, y eso puede estar muy sesgado, ¿sí? Por mis creencias. Ahora lo pongo sobre mí. Eh, pero basado en, lo voy a poner así, en estadística de la gente que he visto crecer, hay que volverse facilitador, ¿sí? Eh, si uno es facilitador, y voy a tomar un concepto que los otros días había puesto en las redes, de una charla que me gustó mucho de Luis Charcar, dijo que él consideraba cliente a cualquier persona que necesitaba algo de mí. Si encaramos en las culturas, en las empresas,
ese concepto de cliente, no solamente cliente externo o interno, como suelen definir en las empresas, sino cualquier persona que necesite algo de mí es mi cliente. ¿Qué cambios suceden? ¿Cómo abordo ahora a las personas cuando entonces todas las personas en la organización que esperan algo de mí son mis clientes? Y en ese sentido hablo de ser facilitador. No ser una carga, no ser un problema, sino ser facilitador. Lo cual no implica no preguntar y no dudar, sino al contrario, construir posibilidades. ¿Sí? Creo que humildemente y con los ojos sesgados, porque no conozco la situación y viene desde mis creencias, creo que eh, basado en mi corta experiencia viendo gente desarrollarse, es ser eso, ser facilitador, el permitirse dudar y desde ahí crecer. Así que gracias a quien haya preguntado eso. Gracias, sí, hay quien me está dando el permiso para agradecerle a Miriam, gracias Miri. Y también la invitación es a abrirnos a un aprendizaje, ¿no? Tal vez como que a veces no, nos marca un nivel de crecimiento y tal vez eso nos está invitando a expandir esas creencias, esos aprendizajes, ese puntito, como decimos en coaching. A ver, ¿qué necesitas aprender para dar ese pasito? Para alcanzar ese nivel que querés, el puesto, el rango, lo que quieras alcanzar. Entonces, tal vez eso requiere otro aprendizaje. Entonces, la invitación es a ver qué necesitas aprender. ¿Qué tal vez esa misma, no sé que no sé, no te está impidiendo buscar algo nuevo y tal vez aprender a escuchar, aprender a preguntar, como decía Gabriel, ¿no? Abrirnos posibilidades y tal vez es un desafío porque a veces lo podemos ver como, uy, mi jefe no me aumenta el sueldo o no me quieren cambiar de puesto o bien, bueno, tal vez es lo que necesito aprender en este momento para pasar al siguiente nivel, ¿no? Sí, para como empezar a salir del paradigma que el jefe es el que tiene la culpa, sino que yo me puedo liderar, como trajo esta invitación hoy Gaby, ¿no? A liderarnos. Así que Gaby, yo de verdad te agradezco un montón, ahí hay mucho agradecimiento, Vanessa dice gracias por el aprendizaje, me llevo mucho, bueno, Miri acá está en el otro medio me está agradeciendo también, Valeria dice excelente, muchas gracias, Raquel muchas gracias, Gloria aplausito, ahí también Esteban, también me encanta el término facilitador, bueno, muchísimas gracias Gabriel, gracias por tu tiempo, por regalarnos este aprendizaje que de verdad para mí fue muy valioso y sé que para los que pudieron recibir esta charla, después la van a tener grabada obviamente, pero creo que tiene esto lo rico, ¿no? Del vivo, te escuchamos y estamos ahí en contacto para hacerte preguntas. Así que muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias a vos, Vero, como dije al principio, gracias a todos los que estuvieron conectados. ¿Sí? Por ahí veo, escuché a Raquel, está Sole, Vero también conectadas por acá. Así que muchísimas gracias. No estoy viendo el Facebook para no entorpecer la conexión. Así que si a alguien no estoy saludando que me conozca, les pido disculpas, pero bueno, no lo estoy viendo. Y gracias de verdad que hayan estado para construir esto, porque con las preguntas y demás, por ahí uno puede abordar cosas que uno no estaba viendo, ¿sí? Tomando el concepto de la charla que estábamos hablando. Así que para mí un placer y de vuelta agradecerte, Vero. Para aquellos que, como dijiste al principio hace un ratito, para aquellos que quieran, digamos, seguir en redes y demás, simplemente Coach Gabriel Nava, ¿sí? En Instagram va a estar con guión bajo, en Facebook no, y en LinkedIn de la misma forma, son las tres redes que utilizo. Así que bienvenidos para evacuar cualquier consulta o ser oferta, como decimos a veces los coaches. Tal cual, para pedir los servicios siempre es bueno contar con un coach en organizaciones. Yo tengo un coach para cada cosa, ¿no? O sea, podemos pedir coaching ahora que lo tenemos tan accesible para nosotros. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo programa de conversaciones que transforman. Hasta la próxima, hasta siempre. Yo creo que vamos a estarte volviendo a tener en otro espacio, Gaby. Gracias por tu generosidad y por tu tiempo. Muchas gracias. Un Te placer quiero un para mí, como montón. que no. Te quiero un montón. Yo también te quiero ver, muchas gracias. Chao Abrazo a todos, enorme. muchas gracias. Chau.